Podemos hacer planes, pero al final es Dios quien dictamina si tal o cual cosa se llevará a cabo. Proverbios 16:1 menciona, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La escritura también enfatiza en Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a dar lugar a nuestra predicación del día de hoy, hermano, y les pido que por favor me acompañen en una oración. Señor, no es nuestra agenda, no es en nuestro tiempo, y Señor, no es nuestro pliego petitorio el que debemos de darte a ti, sino que tú eres el general, tú eres el soberano, tú eres quien dictamina la extensión de nuestra vida, nuestro destino, quien ya tiene absolutamente preparado todo para eh, nuestra vida. Tú ya tienes fijado un propósito, tú ya tienes fijado una misión y no es lo que nosotros querramos, sino tú. Es, Señor, el cumplimiento de tu voluntad lo que debemos de perseguir y no perseguir nuestros propios anhelos. Podemos planificar, pero tú eres quien da el sí, no, espera o inclusive nunca a nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, despeje nuestra mente y pongas la misma fija en tu palabra para comprenderla y no solamente comprenderla, sino llevarla a la acción. En tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos, por favor, hermanos, a nuestro repaso y vamos al primer punto de él. Dice así la escritura, dice así el repaso, perdón. El propósito del libro de Jonás es denunciar el hecho de que Israel no cumplió su misión de ser luz para las naciones paganas. El mismo error comete actualmente la iglesia al no dar testimonio al mundo. Segundo aspecto, muestra que la salvación es completamente una obra de Dios y que, por ende, nada ni nadie puede limitarla a los hombres a excepción del Dios que la hizo posible. En el tercer aspecto, existen claras diferencias, así como similitudes entre Jonás y Jesús. Vamos a ver algunas de ellas. Entre las similitudes, tanto Jonás como Jesús estaban profundamente dormidos en la embarcación en la que se encontraban. La tormenta, en ambos casos, hizo que hombres experimentados en alta mar tuviesen pánico. Tanto a Jonás como a Jesús se les reclama el hecho de estar dormidos en medio de la tormenta. En ambos casos, la calma vino tras la intervención de la ayuda divina. En cuanto a las diferencias, Jonás se durmió en busca de olvidarse del asunto de ser enviado a Nínive. Jesús dormía por estar exhausto tras haber atendido previamente a una cantidad sumamente considerable de personas. Los marineros de Jonás clamaron por ayuda a dioses falsos, a ídolos. Los discípulos contaron con la gracia de tener a Dios encarnado con ellos para pedir auxilio. El bosquejo que llevaremos, hermanos, es el siguiente. Como aspecto número 1, cuando las olas nos cubren. Aspecto número 2, despierta, despierta. Y aspecto número 3, siempre contesta. Nuestro texto va a ser, hermanos, será prácticamente todo el capítulo 2 de Jonás. Y dice así, ahora sí, la escritura. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusoras, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a nuestro primer aspecto, hermanos, cuando las olas nos cubren. Dice así la escritura del 2, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alba, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vamos a ver, hermanos, cuál fue el efecto dominó del pecado de Jonás, y esto fue cómo fueron cayendo las fichas. Número 1, pasó de la rebelión pasó a la desobediencia, de la desobediencia a la hipocresía, de la hipocresía al elitismo, y del elitismo a la soberbia. Hermanos, es muy importante ver este aspecto. Cada que pecamos nos asemejamos más a Satanás. Isaías 14, del 13 al 15 menciona: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Santiago 4:6 menciona: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Continuando con este mismo pensar, Proverbios 6:16 nos menciona: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, el libro de Jonás debería de ser detenidamente analizado por aquellos que apelan al libre albedrío del ser humano. En su voluntad, Jonás rehusó ir a Nínive, y Dios en su soberanía lo llevó a Nínive. Otro texto que habla profundamente del hecho, hermanos, de que Dios actúa conforme a su voluntad siempre, es Daniel 4, especialmente el versículo 35. Por cuestiones de tiempo, hermanos, vamos a pasar directamente al versículo 35. A ustedes la historia lo saben. Nabucodonosor tiene un sueño en el cual él ve un árbol en el cual es bastante frondoso, da sombra a todas las naciones. Bueno, aquí son representadas como animales, todo ser viviente, pero Daniel se lo interpreta. Ese árbol que frondoso, grande, poderoso, y que un ángel manda cortar, pero no el tucón, no las raíces, eres tú, Nabucodonosor. Le advierte de que si sigue en esa soberbia tan característica de este rey pagano, habría un juicio. Haciendo caso omiso, Nabucodonosor, de esto, él mismo narra que paseando por su jardín, sus aposentos, su recámara, él menciona: bueno, ¿no es este el gran imperio de Babilonia que cree y grave error, para gloria mía? E inmediatamente Nabucodonosor pierde la razón y es reducido a peor que un animal. Vamos, hermanos, a ver los versículos
Del 30 al 35 de Daniel 4, aquí la escritura menciona, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, abrió el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, o sea, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, y fíjense, esto es asombroso, hermanos, uno de los reyes más orgullosos de la historia, mencionando esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Punto muy importante, hermanos, versículos 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, hermanos, aquella afirmación que dice, el Señor es un perfecto caballero, no hará nada en mi vida que yo no se lo permita. Por favor, hermanos, no tiene ningún sustento bíblico. Como lo acabamos de leer, insistir en defender tal declaración muestra nuestra persona lo siguiente. Número 1, soberbia. Número 2, blasfemia. Y número 3, idolatría. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. Idolatría porque dibuja un Dios abismalmente diferente al manifestado en las Escrituras. Manifiesta de nosotros blasfemia. ¿Por qué? Porque usa el nombre de Dios para afirmar una mentira. Y número 3, soberbia, porque pone mis deseos como criatura por encima de la voluntad de mi creador. No debe de entenderse que Jonás murió dentro del vientre del gran pez por hacer uso de la palabra Seol, la región de los muertos para los judíos, sino que su experiencia era una cercana a la muerte. Tanto David como Jonás alabaron a Dios por librados de una muerte segura. ¿Por qué citamos a David? Vamos a Salmo 30, del 1 al 3, y se los leo, hermanos, menciona así. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. David continuaba vivo, pero en esta interpretación de sentirse cercano a la muerte menciona esto. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Con esto, hermanos, pasamos a nuestro siguiente punto, el cual es despierta, despierta. Y lo vemos de capítulo 2, versos de 7 al 8 del libro que estamos estudiando, de Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y ilusorias, su misericordia abandonan. El Señor nos da una fuerte sacudida para despertarnos a nuestra realidad. Y tenemos unos ejemplos bastante claros, hermanos, por citar al hijo pródigo, Pedro, el propio apóstol Pablo, o como ya vimos al propio Nabucodonosor en el ejemplo que acabamos de citar. El hijo pródigo, en su sueño de pecado, no se daba cuenta del daño que se estaba haciendo a sí mismo, hasta que Dios lo llevó a darse cuenta de su realidad y, como la misma escritura menciona, volvió en sí. Pedro creía que su castillo de naipes, formado por su autoconfianza, tenía cimientos sólidos. Pero, hermanos, sabemos la historia. Solo bastó la voz de un adolescente para que dicha valentía se viniese abajo. Pablo, después de tener un encuentro con el Cristo resucitado, pasa de perseguidor a proclamador. ¿Por qué un cambio tan radical? Isaías, hermanos, 59, 2 nos menciona
que el pecado rompe nuestra relación con Dios. También nos menciona Hebreos 12, del 6 al 8, de que como Padre Espiritual, Dios siempre nos disciplina. Vamos a ver estos versículos, hermanos. Isaías 59, 2, el cual menciona: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En cuanto a Hebreos 12, del 6 al 8, así menciona la Escritura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miguel Núñez, lo sabemos, médico de profesión, pastor, me gusta esta frase, médico de profesión, pastor por convicción y por pasión, elaboró una lista a la que llamó las 10 leyes del pecado. En pantalla nos la aparecen. Número 1, la primera ley: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Segundo aspecto de esta ley: el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Tercer aspecto: el pecado te costará más de lo que querías pagar. Cuarto aspecto: pecas a tu manera, tienes que regresar a Dios a su manera. Quinta ley: el pecado engendra pecado. Con un pecado cubrimos otro pecado. Sexta ley: el pecado te lleva a justificar cuanto has hecho, llevándote a la autojustificación. Séptima ley: el placer es efímero, temporal, pasajero, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Octava ley: no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Novena ley: mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios lo determina. Y décima ley: nadie se burla de Dios. El ateo humanismo del tiempo actual nos dice que la oración es el último recurso del bribón, perdón. Esto es lo que expresan con sus labios, pero lo que realmente quieren decir es algo como, bueno, ya habiendo gastado todas tus cartas, lo único que te queda es arrojarte una fantasía para al menos amortiguar el golpe que te dará la realidad. Mas la Escritura dice el creyente: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esto lo cita el Salmo 27. Se cuenta que un reportero inglés, impactado por el ministerio de Charles H. Spurgeon, motivado por su escepticismo, le preguntó: Pastor Spurgeon, dígame la verdad, ¿qué técnica de manipulación o máquina es la que usted utiliza para lograr el éxito de su ministerio? Pensando que Spurgeon se enojaría por su cuestionamiento tan mordaz, este joven escéptico se sorprendió más cuando Spurgeon le admitió: sí, efectivamente, tenemos una máquina para lograr nuestros objetivos. ¿Quiere verla? Sorprendido, el reportero dijo que sí. El pastor Spurgeon lo llevó al sótano del templo y le dijo: esta es nuestra máquina generadora de bendiciones. La llamamos oración. En el sótano había hombres y mujeres orando por el éxito de la congregación. Una fuerte convicción de pecado vino al periodista por haber dudado de la capacidad, poder y existencia del Espíritu Santo. Algunos otros dirán: no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Sin embargo, por más que yo crea que el contenido del envase, que claramente dice en el etiquetado veneno, es agua, por más intensa que sea mi convicción, esta no hará que mágicamente el contenido cambie su sustancia y no corra peligro al ingerir ese contenido. Se puede ser muy sincero, pero a la vez estar sinceramente equivocado. Si tu sistema de fe no es acorde a la realidad del mismo, no sirve. Y esto mismo lo dicen las propias escrituras. Lo menciona en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también entonces nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres.
Bastante lógico, ¿no? También se debe de hacer la aclaración de que el mero hecho de orar no nos hace aceptos a Dios, hermanos. En primera instancia, porque ninguna buena obra tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Isaías 64:6, lo sabemos. Nuestras justicias son como, poniéndolo en un contexto actual, o pañales o toallas sanitarias femeninas. Recordemos también que Jesús hizo mención de un fariseo que oraba y sin embargo no fue justificado, lo sabemos la historia. La famosa historia del publicano que oraba para sí mismo y el publicano que arrepentido oraba incluso de lejos golpeándose el pecho. El poder de la oración recae no en el mero acto de orar, sino en aquel al cual se le ofrece dicha oración. Y aquí pasamos a nuestro tercer aspecto, hermanos. Y con mayúsculas, grábese esto, hermanos, siempre, siempre contesta. Y vemos los últimos versículos del capítulo 2 de Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y hermanos, en verdad, siga estos pasos. Siga estos pasos en verdad. Esos son los pasos que usted debe de seguir si tiene libros que tengan por título Cuando Dios no contesta mis oraciones, cuando el cielo no responde. Paso número 1, toma una cajetilla de cerillos. Punto número 2, rocíe los libros con gasolina. ¿Ya los roció, hermanos? Arroje el cerillo a los libros. 4, rostice bombones o salchichas con esta fogata improvisada. Y algo debe de servir su inversión, hermano. 5, pida perdón por su analfabetismo espiritual. Dios siempre contesta las oraciones. Que no nos guste su respuesta es otro asunto y un problema de carácter personal y teológico muy serio en nosotros. Cuando usted dice, Dios no contesta mis oraciones, usted manifiesta, número 1, que cree que Dios es su sirviente celestial. Número 2, se le ha tragado la mentira de arrebato, declarado de estatua, etc. Tercero, usted se ha hecho un niño, una niña caprichuda que azota la sonaja cuando no obtiene su capricho. Dios es soberano y si nos otorga el cumplimiento de nuestra petición es porque en su voluntad así Él lo ha determinado. La oración no es el método que se le ha dado al creyente para chantajear a Dios. La oración es el gimnasio de Dios para conformar la voluntad del creyente a la suya. El maestro por excelencia de esto, claro está, es Jesús mismo. Menciona así la escritura. Entonces llegó Jonás con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero a la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y hermanos, esto es y bueno, la cita es de Mateo 26, del 36 al 46, y es un punto bastante lógico, hermanos. ¿Por qué el Dios hombre no canceló su inminente arresto, tortura, crucifixión y muerte? Siendo hijo, ¿por qué no demandó, reclamó sus promesas?
No debería de llamarnos la atención esto. Pablo, siendo apóstol, declara, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hermanos, imagínense, o sea, ir al tercer cielo en vida y ver, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:7. Y hermanos, bastante diferente, ¿no? A las demandas de los apóstoles actuales. Hermanos, de forma bastante sencilla en estos aspectos. Pregunta, ¿siguen habiendo apóstoles? Depende de cómo abordemos la palabra. Si lo tomamos de forma etimológica, sí, efectivamente, sigue habiendo apóstoles. Y si quiere conocer a uno, solamente tiene que mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviado. ¿Enviado a qué? A proclamar la gran comisión, a proclamar el evangelio. Ahora, si la pregunta va enfocada a que si existen apóstoles en la misma calidad que lo fue Pedro, Juan, Pablo, etcétera, obviamente no. ¿Por qué? Porque para ser una, y esta, con lo cual usted debe de diferenciarlo, hermano. Una cosa es el apóstol ex cátedra que recibía directamente la revelación de Dios al apóstol en turno, porque no teníamos el Nuevo Testamento, y el apóstol, vamos a llamarlo así, etimológico, el cual es usted, yo y todo aquel que por gracia de Dios ha sido alcanzado. Tales apóstoles ya no hay que reciban una revelación directa. Número uno, porque el último de ellos fue el apóstol Juan. Al morir se sobreentendió que el canon, todo el cúmulo de las escrituras para formar el Nuevo Testamento había sido ya cerrado. Número dos, había que tener algunos requisitos para ser apóstol, el cual era haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio, haber sido comisionado por él mismo como apóstol, haber testigos presenciales de dicha encomienda, y cuarto, haber visto a Jesús resucitado. Es entonces imposible que aquellos que se autoproclaman apóstoles en un mismo nivel de autoridad que como lo es el apóstol Pedro, Juan, se pongan a sí mismos en ese tipo de nivel, es falso, según la propia escritura y según la misma historia eclesiástica. También es bastante curioso, ¿no, hermanos? En el que ahora ellos demandan en jets privados, demandan hoteles 5 estrellas, y ¿qué es lo que nos menciona en el apóstol Pablo? Eh, Correr, persecución, azotes, cadenas, cárceles. Me gusta esa frase de John Piper: si las bendiciones y el amor de Dios se midiese por nuestras bendiciones, por nuestro bienestar, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Y sabemos que no fue así. Breve meditación, pero contundente, hermanos. Enfatizo, siempre contesta. Que no nos guste cómo Dios conteste nuestra oración es bastante diferente. Pero si el mismo Dios
hombre se sometió a la voluntad de su Padre, y como lo menciona en Filipenses, haciéndose obediente, y obediente hasta muerte, y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para exigir de Dios un trato muchísimo mejor? Vamos a orar, hermanos. Señor, que se cumpla, Señor, tu agenda en nosotros, no la nuestra, no nuestros caprichos. Perdónanos, Señor, por esta frase, esta blasfemia de decir que tú no contestas. Siempre, Señor, contestas y siempre estás atento a nuestra voz. Son nuestros pecados, Señor, los que nos alejan de ti. Pero qué maravillosa es tu gracia, Señor, que eres tú quien nos busca. Tú no esperas a que se te baje el coraje. Eres tú quien busca la reconciliación, aún, Señor, cuando fuiste tú el ofendido. Danos ese mismo espíritu perdonador. Danos la comprensión de que somos barro en tus manos y el barro jamás podrá reclamarle a su hacedor, a su creador. También ayúdanos a ver que no hay ningún sufrimiento, ninguna circunstancia que tú mismo no hayas experimentado, Señor. Eres tan justo que has jugado con tus propias cartas y compartes conmigo cicatrices. Compartes conmigo la comprensión de vivir en un mundo manchado por el pecado, pero tenemos la esperanza en ti, que tú a su debido tiempo lo restaurarás, tanto en este mundo general como en nuestra propia vida. A ti te damos alabanzas y gracias por esto, Señor Jesús. En tu nombre precioso. Amén. Dios los bendiga.